Ya, muy bien, chicos. Entonces, en la clase pasada avanzamos uno de los temas de teoría, ¿no? Una parte que correspondía al líquido seminal. Hemos hablado del espermatograma, espermograma, ¿no? De cómo se realiza este examen especial. Y el día de hoy vamos a completar con la segunda parte que corresponde al estudio del líquido amniótico y también a las pruebas del embarazo, específicamente al dosaje de la hormona gonadotrofina coriónica. ¿Ya? Entonces voy a compartir un segundito. A ver, me confirman si observan y escuchan. Sí, doctora. Se observa y se escucha. Ya, entonces como les mencionaba, este es uno de los exámenes especiales que se pueden solicitar para estudio de evaluar cómo está el riesgo materno-fetal, ¿no? Es una de las principales causas, pero en realidad no todos los laboratorios lo realizan, ¿no? Tienen que ser laboratorios que tengan la capacitación, la experiencia en este tipo de exámenes, aunque van a ver que se asemeja, ¿no? En sus partes a otros exámenes, tal vez como el examen de orina u otro examen de líquidos biológicos, ¿no? Pero específicamente vamos a hablar del estudio del líquido amniótico, ¿no? Entonces, este estudio es de importancia para que se puedan tomar decisiones, ¿no? Con respecto a cómo se va a tratar o garantizar el bienestar materno-fetal. Y para obtener el líquido amniótico es a través de un procedimiento invasivo que es la amniocentesis, que obviamente para eso tiene que existir un consentimiento informado, ¿no? Entonces, para conocer un poco sobre la composición, en su mayoría la composición va a ser acuosa, ¿no? Entre el 94.4 al 98% composición acuosa. Y tenemos solo del 1 a 2% de solutos, y esto corresponde a albúmina, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina, vitaminas, bilirrubinas, hormonas, células epidérmicas, entre otros, ¿no? Y si hablamos ya de cantidades específicas, las proteínas totales van a tener 250 miligramos en 100 mililitros, lípidos 15 miligramos, glucosa 20, con una densidad de 1007 y un pH de 7.4. Así también con respecto a los electrolitos, tenemos cloro, fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio y magnesio, que suman entre todos 262 mil equivalentes, ¿no? También electrolitos que pueden ser dosados del líquido amniótico. Todos estos electrolitos, ¿no? Se pueden hacer cuantificación con las diferentes metodologías laboratoriales. Con respecto a su volumen y dinámica, ¿no? Recordar que desde la semana 9 a la 20 existe una participación materna en la formación del líquido amniótico, ¿no? La participación materna es fundamental y ahí todavía hay poca participación de la membrana amniótica. Entonces va a existir una gran similitud entre el líquido amniótico y el plasma materno. Es por eso que se considera como una diálisis materna. Eso hasta la semana 20. A partir de la semana 20 ya comienza a participar el feto en la formación del líquido amniótico. Y eso es a través de los riñones y los pulmones. Entonces, tiene que existir un funcionamiento renal, pulmonar, ¿no? Que va a comenzar a partir de esa semana, ¿no? Por eso que ya tiene una mayor participación. Entonces, con respecto al origen fetal, el feto orina a partir de la semana 20 en un volumen de 20 a 30 mililitros por hora.
al final del embarazo ya pasa alrededor de 450 mililitros de orina, ¿no? En el caso del aporte materno, esto corresponde a diálisis de agua hacia la cavidad amniótica, lo que va a contribuir con un volumen del líquido amniótico para su alta irrigación. Entonces, este estudio del líquido amniótico tiene gran importancia en lo que es la medicina perinatal, ¿no? Y es en el segundo trimestre que se va a estudiar este líquido para diagnosticar enfermedades genéticas y defectos del desarrollo. Mientras que si estudiamos este líquido en el tercer trimestre, sirve para valorar la gravedad de una eritroblastosis fetal o para evaluar su maduración pulmonar, ¿no? Entonces, este estudio puede ser solicitado en el segundo trimestre o tercer trimestre. Y esto se va a llevar a cabo a través de 3 procedimientos, ¿no? Que puede ser la amniocentesis, amnioscopía y ecografía. En este caso, para la parte laboratorial nos vamos a basar en la amniocentesis. Entonces, en la amniocentesis se va a introducir una aguja hueca a través del útero, a través del abdomen de la madre y se procede a extraer el líquido amniótico. Y esto obviamente con todo el entrenamiento del profesional que lo realiza, inclusive con guía ecográfica que permita que todo sea con el menor riesgo, ¿no? Para poder aportar realmente con este examen valioso. Entonces, ¿cuándo está indicada la amniocentesis? Cuando se sospecha de alguna anomalía cromosómica, alteración metabólica y defectos del tubo neural. Acá generalmente lo solicita en la semana 16. Cuando se sospecha también de una isoinmunización, cuando existe incompatibilidad entre el grupo sanguíneo materno-fetal, ¿no? Se puede dar una isoinmunización por incompatibilidad del grupo ABO o RH, y esto se da entre la semana 20 y 28. Cuando estamos sospechando de una corionionitis, ¿no? Y acá se hace una extracción del líquido entre la semana 26 y 34 cuando tenemos sospecha de inmadurez fetal o pulmonar. Entonces traemos líquido para evaluar esta maduración entre la semana 34 y 42. Entonces, ¿qué vamos a evaluar del líquido amniótico? ¿Cómo es su aspecto? ¿No? Si hay turbidez. Recordar que en el primer trimestre el líquido amniótico va a ser límpido y acelular, quiere decir que no hay presencia de células. Pero a partir de la semana 16 ya se percibe un gran número de células que proceden de la superficie del amnios, de la piel del feto, del árbol traqueobronquial. Ya en una gestación avanzada de 37 semanas hay mayor aumento de celularidad. Vamos a encontrar células por descamación, células del pelo, producción de partículas de surfactante pulmonar, vermis gaseosa, ¿no? Entre otros que va a dar mayor turbidez al líquido amniótico. Con respecto a su color, el color puede variar, ¿no? Pero según la situación o el diagnóstico del paciente. Entonces, cuando tenemos un color de líquido amniótico acrómico, apajizo, estamos asociándolo ante una situación normal. Aunque también con estas características se ha observado en pacientes que tienen eritroblastosis fetal. En el caso que se observe una coloración amarilla, ¿no? Sospechar una asociación más fuerte con lo que es eritroblastosis. Si la coloración es verdosa, generalmente se debe a que ya existe presencia de meconio, ¿no? Y el paciente puede estar presentando hipoxia fetal. Si el color del líquido amniótico es oscuro a rojo marrón, entonces estemos más alertas porque tendríamos que sospechar de una muerte fetal. Con respecto a su proceso, en la amniocentesis se va a extraer entre 10 a 20 mililitros y se va a proceder a todos los exámenes.
exámenes, ¿no? Primero un examen físico, donde vamos a evaluar el color y el aspecto, y luego pasamos a centrifugar la muestra para realizar exámenes bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar con el sobrenadante, ¿no? Para evaluar si hay presencia de bilirrubina, por ejemplo, si es que estamos sospechando de una enfermedad hemolítica, ¿no? Y en ese caso tenemos que tener el cuidado de conservar la muestra en oscuridad, ¿no? Para que no exista alteración de su concentración y refrigerada entre 2 a 8 grados centígrados por un máximo de 24 horas. También podemos evaluar el precipitado del líquido amniótico y para esto se hace una resuspensión para poder pasar la muestra a un medio de cultivo, ¿no? Un medio de cultivo donde va a ir con suero fetal de carnero, ¿no? Que enriquece el cultivo para que se dé un buen crecimiento y podamos realizar estudios genéticos. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo se está realizando la amniocentesis, ¿no? Se extrae la muestra. Vamos a, además de observar directamente el aspecto y el color, se hace una centrifugación del sobrenadante, vamos a realizar exámenes bioquímicos y de lo que es el precipitado, podemos realizar estudios de cultivo celular para exámenes genéticos o cromosómicos. Entonces, el cultivo de amniocitos. ¿Para qué? Para tener una obtención del cariotipo, ¿no? Para poder estudiar las anormalidades de la estructura o el número de los cromosomas, ¿no? Y poder evaluar si hay translocaciones, inserciones, disyunciones, entre otros. ¿Para qué más me sirve el cultivo de amniocitos? Para estudios citomoleculares, ¿no? Con esto buscamos si hay una alteración genética, ¿no? Y utilizamos pues, pruebas especiales como sondas de genes, ¿no? Y metodologías de Fitch, entre otros. Habíamos mencionado que del sobrenadante podemos realizar análisis bioquímicos, ¿no? ¿Y qué podemos medir? Por ejemplo, si queremos realizar un screening prenatal, si estamos sospechando de que el bebé tenga defectos del tubo neural, vamos a realizar un dosaje de alfa-fetoproteína, ¿no? Que se abrevia como AFP. Esta alfa-fetoproteína se va a encontrar elevada en el suero materno y en el líquido amniótico en los fetos que tengan defectos del tubo neural abierto, ¿no? Entonces su determinación se va a realizar en el suero de la mamá, ¿no? Y se va a valorar el riesgo, el efecto de tubo neural de la gestante en base a una desviación en más de 2.5 miliosmoles. Y también, ¿no? Esta medición pues es en paralelo, ¿no? En la mamá y en el líquido amniótico del bebé, ¿no? En el suero de la mamá y en el líquido amniótico del bebé. Solo recordar pues que definitivamente es un procedimiento invasivo que puede tener ciertos riesgos, ¿no? Entonces actualmente este screening se realiza en las embarazadas que se esté sospechando de esta alteración neurológica alrededor de las 16 semanas. Antes no, antes de este tiempo no, porque no se detectaría. Entonces, a partir de las 16 semanas, para detectar, por ejemplo, una anencefalia, espina bífida o meningocele, donde vamos a encontrar alteradas las concentraciones de alfa-fetoproteína. Entonces, la alfa-fetoproteína en el suero fetal va a tener un rango entre 10 y 200 nanogramos por mililitro, ¿no? Y en el caso del líquido amniótico, entre 7.000 y 20.000 nanogramos por mililitro. Valores elevados ya me da indicios de problemas fetales como defecto de tubo neural. Y otras proteínas, ¿no? Además de la alfa-fetoproteína, la alfa-fetoproteína que se origina en el hígado del feto y aumenta su concentración hasta las 14 semanas, ¿no? Luego ya va su curva en disminución. Como otras proteínas alternativas, podemos usar también ceruloplasmina, transferrina, inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, A y M,
En el caso de la inmunoglobulina G y la A van a ser de origen materno, y en el caso de la inmunoglobulina M puede estar presente por infecciones intraútero, como en el caso de rubiola o toxoplasma, donde vamos a encontrar IgM elevada para esos dos tipos de infecciones. También se puede dosar bilirrubina, ¿no? Y la bilirrubina vamos a encontrar presente o alterada en pacientes con eritroblastosis fetal, ¿no? Que es una enfermedad hemolítica que puede ser consecuencia de una incompatibilidad sanguínea entre la mamá y el feto, generalmente cuando la mamá es RH negativo y tiene un feto RH positivo. Entonces el IgG de la mamá va a pasar la barrera placentaria y destruye los hematíes fetales causando una hemólisis. Con esta hemólisis va a haber un aumento de la bilirrubina en el líquido amniótico, ¿no? Y por lo tanto, cuando dosemos esta proteína, la bilirrubina, vamos a encontrarla aumentada. Ahora, con respecto a la maduración pulmonar fetal, ¿no? Es frecuente que los bebés prematuros, que no se da una buena maduración, encontremos el síndrome de distrés respiratorio, también llamado como enfermedad de membrana hialina, ¿no? Frecuente en estos niños prematuros. Ellos van a tener una incidencia de este síndrome entre el 10 al 15%. Esto se presenta en bebés con un tiempo gestacional menor a 37 semanas y con un peso menor a 2,5 kilos. Y afecta el 1% de todos los nacidos vivos. Estos bebés requieren oxígeno y en algunos casos ventilación mecánica. Entonces existe una deficiencia de la surfactante pulmonar que recubre el epitelio alveolar y permite que los pulmones cambien de volumen, ¿no? Esto por reducción de la tensión superficial de la pared alveolar en la expiración, ¿no? Lo cual evita el colapso alveolar. Entonces, las situaciones para solicitar el test de madurez fetal son cuando se va a realizar una cesárea y la edad gestacional pues es menor a 37 semanas o es incierta, cuando se va a anticipar el nacimiento en caso de embarazos de alto riesgo, por ejemplo, es enfermedad hemolítica, diabetes mellitus, preeclampsia, ¿no? Entre otros. En esos casos debemos de evaluar cómo va la madurez fetal pulmonar. Y tenemos tres tipos de métodos. Podemos realizarlo por fluorescencia polarizada, que es una técnica rápida, por cromatografía de capa fina o delgada. Tenemos también el test de Clemens y por turbidez. Entonces, en el caso del examen de lecitina esfingomielina, acá la esfingomielina es un lípido que va a mantener una cantidad constante y esto va a estar asociado en base al aumento de la lecitina. La lecitina proviene del pulmón fetal y comienza a aumentar a partir de la semana 22 a 24. Entonces, antes de las 24 semanas, el coeficiente de lecitina esfingomielina va a ser menor a 0,5. A las 32 semanas de edad gestacional, el coeficiente de lecitina esfingomielina va a ser de 1,0. Y a las 35 semanas, el coeficiente es mayor a 2,0, ¿no? Esto sí, queremos interpretar este examen de lecitina esfingomielina para la madurez pulmonar fetal. Inclusive acá podemos observar una tabla, ¿no? De este cociente y su relación con la madurez pulmonar de lo que hemos mencionado, ¿no? Si es menor a 1, se puede presentar un síndrome de estrés respiratorio grave, ¿no? Si es de 1 a 1,9, puede ser un síndrome moderado, y si es mayor a 2, no se presenta. Bueno, si son pulmones maduros, entonces 85% de probabilidad que no se presente un síndrome de distrés respiratorio. Otras pruebas de madurez pulmonar, tenemos el test de Gluck, ¿no? Acá, perdón, esta cociente, relación de lecitina esfingomielina, también se conoce como test de Gluck, ¿no? Y es
el primer examen que se realiza, sigue siendo uno de los exámenes más utilizados. En el caso del fosfatidilglicerol, esta prueba marca el inicio de la maduración, no se va a alterar con la presencia de meconio y mayor de 1% me indica madurez pulmonar fetal. En el caso de test de Clemens, ¿no? O también conocida como Shake Test o prueba de la burbuja desde 1972, este examen se determina de forma rápida, en un tiempo menor a 30 minutos. Se basa en que se va a evaluar una propiedad biofísica donde el surfactante pulmonar genera una capa de burbuja estable en la interfase aire-líquido, ¿no? Y esto cuando se agita la muestra en presencia de etanol. Entonces se va a formar un anillo. Y si este anillo permanece más de 15 minutos, tendríamos que interpretar que tiene una maduración pulmonar fetal adecuada, ¿no? Pero también debemos considerar que pues, se pueden presentar varios falsos negativos, ¿no? Entonces acá tenemos imagen del test de Clemen, el de la izquierda, donde se ven las burbujas, el anillo bastante estable, ¿no? Va a estar estable por tiempo mayor a 15 minutos, un líquido maduro, madurez pulmonar. Donde está dudoso, bien en el tubo que está a la derecha se ve con un anillo más dudoso, ¿no? Y acá los dos tubos con un anillo bastante dudoso, entonces negativo, ¿no? Entonces hasta acá, chicos, era lo que había preparado con respecto al líquido amniótico. No sé si hasta esta parte tenemos alguna pregunta, sino para proseguir con el siguiente tema. ¿Todo conforme hasta acá, Nelly? ¿Me confirmas? Sí, doctora. Todo conforme. Podríamos seguir avanzando. No hay preguntas por parte de mis compañeros. Ya, muy bien. Espero que estén todos presentes, conectados. Si acaso voy a llamar lista al final de la siguiente teoría. ¿Ya? Ya, doctora. Entonces continuamos con el siguiente tema que corresponde al el estudio de la hormona gonadotrofina coriónica. Me parece que no se observa. Un segundito. A ver, ¿me confirman, chicos? Si observan y escuchan. Hola, ¿me confirman, por favor, si observan bien? Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, este siguiente tema es para hablar de esta hormona, ¿no? Este examen tan solicitado, sobre todo para el diagnóstico de embarazos, ¿no? Pero vamos a ver que tiene otro tipo de utilidades también. Entonces, acá nos referimos a la hormona gonadotrofina coriónica, que es un examen realizado en laboratorio de inmunología y también, pues, según su indicación, inclusive en laboratorio de emergencia, ¿no? Entonces, la gonadotrofina coriónica humana es una proteína que va a ser sintetizada por tejidos embrionarios. Va a estar constituida por dos cadenas de aminoácidos, cadenas alfa y beta. En el caso de la unidad alfa, esta va a ser común a otras hormonas, como la hormona luteinizante, folículo estimulante y la tirotrofina hipofisiaria, ¿no? Entonces, es común
La HCG es común a otras 3 hormonas, mientras que la unidad beta es diferente, ¿no? Y es a la que se le confiere, por lo tanto, la especificidad. Entonces, si hablamos de las glicoproteínas, ¿no? Que se asemejan en su unidad alfa, son la luteinizante, la FSH, el TSH y la gonadotrofina coriónica. Entonces, esta lipoproteína tiene 237 aminoácidos con una masa molecular de 38 kilodaltos, formada por 2 unidades alfa y beta que van a ser codificadas por genes independientes o diferentes. La actividad biológica de la HCG va a depender de su integridad y del correcto acoplamiento de estas 2 subunidades. El gen de la unidad alfa va a estar localizado en el cromosoma 6, ¿no? Y codifica para un polipéptido de 92 aminoácidos, que va a estar idéntico a las cadenas alfas de FSH, LH y TSH. La unidad beta de la HCG tiene 145 aminoácidos, ¿no? Esta unidad beta es la que otorga la especificidad biológica. Tanto la unidad alfa como la beta tienen genes independientes, hemos mencionado, ¿no? La alfa que es codificada por un solo gen y la beta que es codificada por 6 genes distintos que van a estar localizados en el cromosoma 19. ¿Qué características químicas tiene la HCG? Que tiene contenido de carbohidratos de 30%, su vida media en plasma es de 24 horas, su cadena alfa tiene 92 aminoácidos y la beta 145. No tienen actividad biológica cuando están separadas estas cadenas. Con respecto a su biosíntesis, su secreción va a estar relacionada a la masa del tejido trofoblástico y su concentración se correlaciona con la extensión trofoblástica, ¿no? Desde la 4ª a la 20ª semana y con el peso desde la semana 20 a la 28. Por eso que al término de la gestación va a existir un incremento en el dímero de la HCG, que va a ser proporcional al tamaño de la placenta y de las vellosidades coriales. Se han descrito más de 30 isoformas de la HCG en sangre, esto al principio del embarazo. Entonces tenemos, por ejemplo, la fracción beta, que se encuentra en los tejidos fetales humanos, en los ovarios, en testículo, riñón y timo, ¿no? Entonces miren cómo hablando de esta hormona, pasamos a encontrar que la fracción beta del HCG va a estar en otros tipos de tejidos, ¿no? No solamente en tejidos fetales, también inclusive en timo, en riñón, testículos, ovarios. Pero también va a ser sintetizada por algunos tumores, como los que derivan de trofoblasto, ya sean malignos o benignos, aquellos que acompañan el síndrome de pubertad precoz en varones, los hematoblastomas, los teratomas, neoplasias ováricas y testiculares, tumores de células de avena del pulmón, ¿no? Entonces, encontramos esa fracción beta en ese tipo de tejidos y asociado a ese tipo de patologías. También tenemos la gonadotrofina coriónica, que está formada por un grupo de 5 moléculas, ¿no? Estas 5 moléculas que tienen diferente estructura mérica y a su cadena de aminoácidos. En este caso nos referimos a la HCG propia, a la HCG de forma sulfatada, a la HCG hiperglicosilada, HCG beta y HCG beta hiperglicosilada. Estas se producen en células separadas y cada una posee una función biológica distinta, ¿no? Por ejemplo, la HCG propia y la HCG sulfatada van a ser elaboradas por células del sitio trofoblasto placentario y por células organotróficas de la hipófisis. La HGC hiperglicosilada se origina en las células del citotrofoblasto placentario,
¿no? Y la forma hiperglicosilada impulsa y estimula la malignidad de los cánceres placentarios, testiculares y las células germinales del ovario, ¿no? Entonces, atentos cuando se encuentra esta fracción de HCG hiperglicosilada. Las formas de HCG beta y HCG beta hiperglicosilada, producidas también de manera autocrina por una mayoría de cánceres, ¿no? Además de los ya conocidos de las células germinales, también del carcinoma. Entonces, la mayoría proviene de tumores epiteliales malignos o carcinomas, adenocarcinomas, sarcomas, teratomas, blastomas, leucemias y linfomas. Y el HCG puede ser considerada, por lo tanto, como una molécula marcadora para el diagnóstico y seguimiento del embarazo normal o un embarazo patológico y también de otras neoplasias distintas a las gestacionales, ¿no? Entonces es importante recordar la utilidad de esta hormona, ¿no? Que no solamente es un marcador para un diagnóstico de embarazo o gestación, también me ayuda a determinar si la gestación es patológica o si hay presencia de otras neoplasias. Entonces, nuevamente, para seguir resumiendo, la gonotrofina coriónica, que posee una unidad beta, que la diferencia de las demás, porque es la que le da la especificidad biológica, ¿no? Es secretado por el sincitio trofoblasto y es una glicoproteína con un contenido elevado de hidratos de carbono. ¿Cuáles son las indicaciones para su dosaje? En el caso de implantación uterina, ¿no? Queremos evaluar un embarazo normal, queremos evaluar si está presentando un aborto, si está teniendo un embarazo ectópico, si es una mola hidatiforme, un coriocarcinoma, teratoma, o tumores provenientes de otros lugares como testículos, ¿no? Que es el teratocarcinoma o coriocarcinoma. Entonces, ¿cuál sería su utilidad de esta hormona? Confirmar el diagnóstico del embarazo durante el primer trimestre, identificar a las gestantes antes de su prescripción de rayos X en medicamentos, confirmar un embarazo ectópico, evaluar el peligro de abortos, para diagnóstico y seguimiento de tumores trofoblásticos y no trofoblásticos, ¿no? Y recordar pues, que se va a hacer visible el saco gestacional a la ecografía cuando la hormona gonadotrofina coriónica esté entre 1500 a 2000 miliunidades internacionales por mililitro. ¿Bajo qué métodos podemos realizar el dosaje de esta HCG? Puede ser por métodos biológicos, por métodos cuantitativos, métodos inmunológicos, radioinmunoanálisis y métodos cualitativos o rápidos. Cuando hablamos de métodos biológicos, nos referimos a la descripción o determinación de la presencia de HCG en orina, y esto se ve en mujeres embarazadas en estudios que se realizaron desde 1927, donde inyectaban pequeñas cantidades de orina de la mujer embarazada a las ratas hembras y 2 veces por día durante 3 días consecutivos para posteriormente sacrificar al animal 4 días después, y se podía apreciar la presencia del cuerpo amarillo en los ovarios de las ratas positivas, ¿no? Como otros métodos biológicos, en 1931 también se utilizó 2 muestras de orina de la mañana, y esto se inyectaba en la vena de las orejas de conejas vírgenes que habían sido aisladas de los machos. Se esperaba cambios a las 48 horas después de la primera inyección, ¿no? En 1947 se mejoró un poco estos estudios biológicos, ¿no? Con resultados en 2 horas después de inyectar la orina en el saco dorsal de las ranas, ¿no? Entonces se buscaba al microscopio la presencia de espermatozoides
en el agua en la cual las ranas estaban para el estudio, ¿no? En el año 1948, la orina de mujeres embarazadas se inyectaba en el saco linfático dorsal de los sapos y esto estimulaba la espermatogénesis bajo el estímulo de la gonadotrofina coriónica, ¿no? Y con esta prueba se obtiene positividad en la primera semana de ausencia menstrual. Ya en el caso de la HCG en orina, ¿no? Acá con este examen podemos identificar el embarazo con concentraciones superiores a 10 miliunidades internacionales por mililitro. La hormona gonadotrofina coriónica en suero materno puede ser cuantificada con seguridad mediante métodos de inmunoanálisis específicos entre los días 6 y 12, ¿no? Tras la ovulación. Sus niveles de HCG en el suero, en el primer mes va a ser de 2.000 miliunidades por mililitro, al tercer mes de 100.000, del tercer mes al noveno se mantiene en meseta o ligeramente va disminuyendo. Al momento del parto, el alumbramiento, los niveles bajan, ¿no? Bajan toda su curva hasta 5 miliunidades internacionales por mililitro. Entonces, las concentraciones de HCG habitualmente se van a ir duplicando cada 2 días durante el tiempo de la gestación. Entonces, acá tenemos unos valores referenciales según la edad gestacional, según está entre semana 3 o 4, o semana 12 a 16, o de 29 a 41 semanas. En el caso de la prueba rápida por inmunocromatografía, es como observan en la imagen estos cassettes donde van a aparecer las banditas de control, banditas positivas o negativo cuando no aparece la banda, ¿no? Entonces a los 5 minutos ya podemos obtener una respuesta y nos va a detectar niveles mayores de 25 miliunidades por mililitro. Entonces un resultado positivo es que está mayor a 25, negativo menor a 25, y un resultado nulo e inválido cuando no aparece la banda control. La prueba entonces consiste en la reacción de la HCG con anticuerpos y posteriormente la formación de una marca o una banda de color por inmunocromatografía. Entonces, con esta prueba se detecta entre 4 a 5 días de retraso menstrual. Acá tenemos un resumen en imágenes donde nos muestra, ¿no?, el material, cómo se agrega la muestra o el antisuero por gotitas. Tenemos el cassette donde se debe formar la banda control, ¿no?, y la banda del paciente, que es la T, si estuviera positivo, ¿no?, como observamos en las imágenes que están más a la derecha, ¿no? Las dos bandas están presentes de control y muestra al paciente, entonces es positivo. Cuando es negativo, cuando solo está la banda control, no se forma otra banda en el inferior. Y cuando es inválido, cuando no tenemos la banda control, solo la banda de muestra, o cuando no se forma ninguna banda, ¿no? Ni la de control ni la de muestra. Ahora, cuando realizamos este examen por el método de inmunoensayo, la concentración se va a expresar también en unidades internacionales por mililitro y se puede realizar en la orina o en suero, ¿no? También podría ser en unidades en nanogramo por mililitro. Entonces, esta relación, ¿no?, tiene una equivalencia de una unidad internacional equivale a 83.3 nanogramos por mililitro. Otro método de inmunoensayo es la inhibición de la hemaglutinación, la inhibición de la aglutinación de partículas de látex o aglutinación indirecta y la aglutinación directa de las partículas de látex. En el caso de la inhibición de la hemaglutinación, se va a utilizar un antisuero, también conocido como anti-HCG,
más la orina del paciente, ¿no? Y eso pasa a incubarse. Luego añadimos eritrocitos que son recubiertos con HCG, con partículas de látex. Entonces, si la orina contiene la HCG, la prueba es positiva, ¿no? Porque los anticuerpos anti-HCG se unirían a la hormona HCG de la orina, más no se unirían a los eritrocitos, ¿no? Que han estado recubiertos con HCG. Entonces, si no se une a los eritrocitos, existe ausencia de hemoaglutinación. Entonces, una prueba positiva se muestra como ausencia de hemoaglutinación. ¿Y cómo es una prueba negativa? Si la orina no contiene, ¿no? la hormona, entonces la anti-HCG no se une al HCG de la orina, sino se une a los eritrocitos recubiertos con HCG. Por lo tanto, ante una prueba negativa, sí observamos la reacción de hemoaglutinación. Es una prueba como que a la inversa, ¿no? Actualmente está un poco en desuso. Hoy tiene una sensibilidad de 750 a 3000 miliunidades por mililitro. También tenemos la aglutinación directa de las partículas de látex, ¿no? Y acá se agrega un antisuero o anti-HCG más las partículas de látex. Si la orina contiene la hormona HCG, se va a producir aglutinación y la prueba sería positiva, ¿no? Acá sí es la reacción directa tal cual. Si la orina no contiene la HCG, no se produce la aglutinación y la prueba es negativa, ¿no? Tal como se observa acá, por ejemplo, ¿no? Acá está de manera agrandada, como sería una reacción de aglutinación, que es la que está a la izquierda, ¿no? Que se forma como estos grumos o arenilla, porque este complejo antígeno-anticuerpo forma como una red, ¿no? Se une el antígeno, que sería la hormona HCG que está presente en la orina, con el anticuerpo que está presente en el reactivo, ¿no? En el caso de la derecha está negativo porque está totalmente homogéneo, entonces solo ha quedado ahí el reactivo anti-HCG, pero no se encontró la hormona en la orina, entonces no tiene a qué unirse y se mantiene homogéneo. En el caso de método RIA o radioinmunoensayo, acá se clasifica de acuerdo al antisuero, ¿no? Tenemos antisueros específicos para la HCG beta. Entonces usamos anticuerpos, ¿no? Antisueros contra esa hormona. Y tiene una sensibilidad de 5 miliunidades internacionales por mililitro, ¿no? Acá es radioinmunoensayo, por lo tanto trabajamos con un trazador con unión a yodo radio marcado, ¿no? Yodo 125. En el caso de la metodología de ELISA o enzima inmunoensayo, esta detecta la unidad beta de la hormona HCG en el suero o en plasma de forma tanto cualitativa como cuantitativa. Y esto desde la semana 3.5, ¿no? de gestación, con una sensibilidad de 25 miliunidades por mililitro. Acá los anticuerpos monoclonales se unen a la beta-HCG de la muestra, ¿no? Sea de la orina o del plasma. Posteriormente se añade un segundo anticuerpo que se une a una enzima, que es la fosfatasa alcalina, y se produce una reacción que muestra una coloración azulada. Y la intensidad de la coloración va a ser proporcional a la cantidad de la beta-HCG de la muestra. Y también tenemos otra metodología que es la quimioluminiscencia, ¿no? Este es un ensayo inmunométrico, quimioluminiscente de fase sólida, que tiene un tiempo de duración para el reporte de 42 minutos, ¿no? Es relativamente rápido. Acá se trabaja con anticuerpos monoclonales anti-HCG. Su resultado mayor o igual a 30 miliunidades por mililitro va a indicar positividad para el embarazo.
Para este método se tiene una sensibilidad de 1.1 y la especificidad se considera que es muy alta, ¿no? En realidad, en la mayoría de laboratorios a la fecha, el dosaje de esta hormona HCG se realiza por este método de quimioluminiscencia, ¿no? Ya los otros también se utilizaban, se usan, pero este es el método a la fecha más específico y de mayor demanda, ¿no? Cuando estamos hablando de un método cuantitativo, ¿no? Si hablamos de un método cualitativo, pues ahí sí, en muchos lugares utilizan todavía la inmunocromatografía. Entonces, ¿qué factores interfieren en las pruebas de embarazo para tener, por ejemplo, falsos positivos, ¿no? Cuando hay presencia de hematuria y proteinuria, ¿no? Si esto no lo ha mencionado el paciente, ¿no? Tal vez lo podemos detectar con una tira de orina de pruebas bioquímicas, detectamos que están presentes tanto hematíes como proteínas. Esto me hace interferencia y me puede dar falsos positivos en la hormona HCG, ¿no? Pacientes que usan anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, hipnóticos, tranquilizantes también hacen interferencia, pueden dar falsos positivos. Cuando hay hemólisis, ¿no? Por concentraciones de hematíes hasta 30 microlitros por mililitro, no va a tener efecto en los resultados, pero mayor a eso sí causaría interferencia. Cuando tenemos pacientes expuestos a animales o a productos séricos de animales, ¿no? También puede darse falso positivo. Pacientes con cáncer pulmonar, con deficiencia de inmunoglobulina A, con presencia de anticuerpos heterófilos, tratamientos, pacientes con tratamientos de infertilidad, ¿no? O alteraciones en las técnicas. Cuando hacemos una lectura tardía, podemos estar interpretando un falso positivo. ¿Y qué factores interfieren con la prueba del embarazo para tener falsos negativos? Por ejemplo, las pruebas precoces, ¿no? Si la prueba, el método diagnóstico lo pedimos muy precoz, o si el paciente toma diuréticos o promectatina, que pueden dar falsos negativos, o si sus bilirrubinas, las bilirrubinas tienen concentración hasta 200 miligramos por litro, ¿no? Podemos tener alteraciones de falsos negativos. ¿En qué casos vamos a encontrar niveles aumentados del HCG? En pacientes con un embarazo normal, también en un embarazo ectópico, por molidatiforme, por coriocarcinoma, ¿no? De útero o carcinoma de testículo, de ovario o por otros tumores. ¿En qué casos tenemos esta hormona HCG con niveles disminuidos? Cuando hay una amenaza de aborto, un aborto incompleto, un feto muerto u óbito. Muy bien. Hasta acá era, chicos, lo que había preparado para ustedes con respecto a esta segunda parte teórica. No sé si tenemos alguna pregunta, un comentario, pregunta. No, doctora, ninguna. Ya, muy bien. Entonces, voy a proceder a llamar lista, por favor, atentos para responder. Jordi Acho, Presente, doctora, buenas noches. Melanio Adriano, Presente, doctora, buenas noches. Nancy Aquino, Presente, doctora, buenas noches. Nicole Araujo, Presente, doctora, buenas noches. Diana Basilio, Buenas noches, doctora, presente. Edwin Belito, ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Kevin Bendezú, Presente, doctora, buenas noches. Janet Canaza, Buenas noches, doctora, presente. Isaías Cárdenas,
Ana Cerrate, Presente, doctora, buenas noches. Valeria Chávez, Presente, doctora, buenas noches. Cris Cisneros, Buenas noches, doctora, presente. Martín Contreras, Presente, doctora, buenas noches. Fátima de la Torre, Presente, doctora, buenas noches. Liz Domínguez, Marta Dueñas, Presente, doctora, buenas noches. Camila Espinosa, Buenas noches, doctora, presente. Esperanza Félix, Presente, doctora, buenas noches. Mayra Félix, Cindy Flores, Presente, doctora, buenas noches. Joseph Cardoso, Garcilaso, Presente, doctora, buenas noches. Davis Hill, Presente, doctora, buenas noches. Dani Duamán, Buenas noches, doctora, presente. Nicole Guamaní, Buenas noches, doctora, presente. Carla Huerta, Buenas noches, doctora, presente. Alberto Quido, Ariel Landa, Buenas noches, doctora, presente, Quido. Quido.